Cordial saludo, profesor y compañeros. Hoy le vamos a hablar sobre la literatura medieval española. Presentado por Elimar Campero, Andrea Angulo y quienes habla Linda Pino. Introducción. La literatura medieval española comprende todas las obras escritas en Europa durante la Edad Media, un periodo que abarca aproximadamente 1000 años y comienza con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 hasta finales del siglo XV. Algunos historiadores marcan su fin con la caída de Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino, en el año 1453, pero otros lo sitúan con el descubrimiento de América por Cristóbal Colón en el año 1492. En los primeros siglos los textos se escribían en latín, ya que la Iglesia Católica era la principal institución que tenía los recursos, el poder y el conocimiento para escribir, copiar y difundir los libros. En esos tiempos casi todos eran analfabetos y los monasterios eran donde clérigos y monjes escribían y redactaban sus textos. Con el tiempo surgieron las lenguas romances, como el castellano, el portugués, francés, italiano, rumano, catalán y gallego, lo que permitió que aparecieran obras en estas lenguas. La literatura medieval española se divide en tres grandes grupos. Literatura religiosa, escrita por clérigos y monjes con temas religiosos, vidas de santos y enseñanzas morales. Literatura popular, dicha oralmente por juglares, que incluía los cantares de gesta como el Cantar de Mio Cid, donde narra las hazañas de los héroes. Y la literatura cortesana. Esta literatura surgió en la Baja Edad Media, con la poesía trovadoresca y el amor cortés, promovida en las cortes nobles. Periodo de la literatura medieval española. Alta Edad Media, siglo V al X. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente surge el feudalismo, un sistema donde los reyes entregaban tierras a los nobles y los campesinos trabajaban para los nobles a cambio de protección. Aquí la Iglesia Católica es la institución más poderosa, por lo tanto la literatura sigue siendo religiosa, escrita por clérigos y monjes en los monasterios. Plena Edad Media. Aquí surgen las cruzadas, guerras organizadas por la Iglesia Católica para recuperar la Tierra Santa, o sea Jerusalén, de los musulmanes. La primera cruzada fue la única que logró su objetivo, recuperar Jerusalén. Las demás fracasaron. En este tiempo aumenta el comercio y se forman las ciudades, pero la Iglesia Católica sigue siendo la más poderosa. Con las ciudades surgen las lenguas romances y aparece la literatura juglar oral con juglares, junto a los cantares de gesta como el Cantar de Mio Cid. Baja Edad Media. Aquí se usa un modelo actualizado de la Inquisición Pontificia, que es un tribunal eclesiástico donde castigan a los herejes. Eclesiásticos se le llaman a los miembros que forman parte de este tribunal, los miembros de la iglesia. Y el modelo actualizado se llama Inquisición Española, que surgió en el año 1478, pero este tiene un enfoque mucho más político. En este tiempo se toma como referencia a la invención de la imprenta por Johannes Gutenberg en el año 1440. Y también en ese tiempo surgió la Guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra, que en realidad duró 116 años. Todos estos hechos dieron un paso al Renacimiento, o sea, dieron interés a la edad grecolatina, o sea, la herencia de la cultura grecia y romana. En estos tiempos también se destacaron artistas como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Donatello y Rafael. Aquí la literatura se hace más variada. Destaca la literatura satírica con el libro de Juan
del buen amor de Juan Ruiz. Y aquí surge la poesía trovadoresca y el amor cortés. El amor cortés se refiere a un amor idealizado, un amor casi imposible de conseguir y un amor que casi nunca es correspondido, de un caballero que se enamora profundamente de una dama de alto rango, ya sea una noble o una princesa. Soy Elimar Capero y voy a exponer sobre la cultura. La cultura esta es muy caracterizada por los acontecimientos que surgieron en esta época, o sea, el surgimiento de las universidades, que en ese tiempo se llamaban estudios generales. También el surgimiento de las lenguas romances, los monasterios y los juglares. Entonces, empecemos con los monasterios. ¿Qué significan los monasterios? Los monasterios significa vivir en solitario. Esto viene de San Benito. ¿Por qué San Benito? Porque San Benito fue el fundador de los monasterios. San Benito era un noble que recibió unos estudios muy buenos, que durante su vida vio viendo cómo las personas tenían una mentalidad muy poco moralizante, a lo cual se sintió muy decepcionado y empezó a vivir como ermitaño. ¿Qué era un ermitaño? Los ermitaños eran personas que vivían en soledad, o sea, que vivían alejados de los pueblos, alejados de las personas. A los que duró así durante 3 años. Los ermitaños eran personas que creaban sus propias ropas y cazaban su propia comida. Las personas, viendo esto, empezaron a seguir su culto, a seguir sus creencias. ¿Por qué? Porque como era una persona muy culta, muy moralizante, los demás veían esto y querían ser como él, querían seguirlo. Algo que en el año 500 se fundó los monasterios en el Monte Cassino. ¿Los monasterios qué son? Pues son una comunidad de monjes en la cual esto está liderado por el abad. ¿Qué es el abad? Pues el abad son personas líderes que lideran a una comunidad. Ahora vamos con el surgimiento de las universidades. El surgimiento de las universidades es un tema muy bello. ¿Por qué? Pues empecemos con qué significa estudio en general y de dónde viene. ¿O qué significa? Bueno, estudio generales no es general por las materias que van en las universidades, no. Era general porque se podían aceptar a todo tipo de estudiantes. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú eres de otro país, no importaba, tú simplemente podías entrar a la universidad. Las universidades son un renacimiento intelectual que vienen de las catedráticas. A lo cual como las universidades eran para todos, muchos estudiantes migrantes migraban por toda Europa en busca de estas universidades. Las universidades lucharon por su independencia hasta finales de la Edad Media, hasta que la iglesia decidió apoyarlo. Entonces, vamos con los cantores. ¿Los cantores quiénes eran? Los cantores eran los juglares, que estos cantaban de pueblo en pueblo y esto pasaba de generación en generación, o sea, de padre a hijo. También estamos con las lenguas romances, que las lenguas romances son básicamente un conjunto de idiomas que está derivado del latín. Esto es una evolución del latín vulgar, que no era vulgar por vulgar, sino que era vulgar por común. Entonces, las lenguas romances, está el francés, el catalán, el portugués y el francés. Hay otros, pero pues esos son los más vistos. También está el Camino de Santiago entre estas culturas. ¿Por qué es cultural? Pues básicamente el Camino de Santiago es porque había un señor llamado San Santiago.
así le decía. Este era muy popular en ese tiempo y era muy querido por la mayoría. A lo que este murió de causas naturales, y como este era muy querido, decidieron trasladarlo a un lugar donde se le podía hacer un templo, en cual todas las personas iban a darle rosas, a ponerle flores y a rezarle, especialmente para que estos pues se les cumplieran sus deseos y sus más grandes esperanzas. Por esa razón, este era muy querido y es considerado como una cultura, aunque hoy en día ya no vayan tantas personas. Vamos también con las culturas, que también me tocó. Las culturas, en primer término, en las características está el carácter anónimo. El carácter anónimo venía porque en esa época no existía la conciencia de propiedad literaria, a lo cual muchas personas no sabían de quién provenía tal obra, o no sabían pues quién era el que escribía estos versos. Pues como en ese tiempo no había conciencia de propiedad literaria, entonces estas obras pasaban a ser de una colectividad. O sea, que no era de una persona en sí, sino que ya era de la colectividad. Pues. Esto cambió como a finales de la Edad Media, por lo que muchas personas pues ya empezaban a replicar las obras, que ya los autores empezaban a poner su firma a final de cada obra. Ahora vamos con lo que vendría siendo. Ahora vamos a hacer lo que vendría siendo las obras orales. ¿En qué consistían las obras orales? Pues estos eran recitados o cantados por los juglares. Esto para que fuera más fácil para las personas. Esto se cantaba pues en verso. Ahora las obras en versos. ¿Esto para qué servía? ¿Para que lo hacían así? Pues fácilmente era para que las personas tuvieran una facilidad para memorizar las obras que estos recitaban o pues cantaban. Esto pues para las personas que eran analfabetas, que no sabían leer ni escribir, por lo cual esta era la mejor forma de hacerlo así más fácil. Entonces vamos con la imitación. Como ya dije, en ese tiempo no existía la conciencia de la propiedad literaria, a lo cual hacían muchas réplicas de las obras, que esto como así también fue cambiando, por lo que ya empezaba a ser molesto para las personas de la colectividad empezar a ver tantas réplicas de lo mismo. Escritos religiosos. Durante la Edad Media la religión jugó un papel central en las personas, lo que se vio reflejado en la literatura. Los escritos religiosos abarcaron una amplia cantidad de géneros literarios. Entre ellos los más destacados fueron las hagiografías, que era la biografía de santos, en las que se les trataba de enaltecer y se colocaban como ejemplo de la vida cristiana, como un modelo a seguir para las personas de la época. Himnos y cánticos eran poemas con temas sagrados que más tarde se convertían en himnos de devoción y eran utilizados en ceremonias. Los sermones eran discursos de predicadores que hablaban sobre las enseñanzas cristianas, místicos y santos. Este es similar a la hagiografía porque también hablaba de la vida de los santos, pero en este se trata de resaltar más que todo lo que eran sus milagros y como encuentros más espirituales. Escritos laicos. Los escritos laicos eran aquellos que no hablaban sobre temas religiosos, sino que se centraban en cosas de la vida cotidiana. Estos escritos reflejaban las inquietudes, costumbres y culturas de las personas de esa época, y tenían temas variados. Hablan sobre el amor, la aventura, el heroísmo, la política, la filosofía, la muerte, etc. Y también abarcó una amplia cantidad de géneros literarios.
Entre ellos, los más destacados eran la poesía. La poesía estaba principalmente enfocada en el amor, más que todo en el amor cortés, que es ese amor que no es correspondido. La narrativa épica. Acá se ve reflejado los cantares de gesta, ya que es un tipo de narración épica, se iban hablando sobre las hazañas de los héroes. La sátira y crítica social. A través del humor se trataba de hacer una crítica social en la que mayormente se hablaba mayormente era hacia la política o hacia injusticias que solían ocurrir. El teatro laico. El teatro estaba más que todo tomado por la religión. Sin embargo, también existían obras que no tocaban temas sagrados, sino que solamente estaban hechas con fines de entretenimiento. Cartas y ensayos. Las cartas más que todo, cartas personales y ensayos reflexivos. Temas en la literatura medieval. La religión. Como dije anteriormente, la religión jugó un papel fundamental en la vida de las personas, ya que también estaba involucrada en la política y estaba involucrada con la nobleza. Así que muchas de las decisiones que se tomaban era por la iglesia. Y esto se vio reflejado en la literatura, desde poesías con temática sagrada hasta sermones biográficos de santos. El heroísmo y la caballería. Aquí también vemos lo que son los cantares de gesta, ya que ellos iban narrando la vida de estos héroes que iban conquistando tierras y obteniendo las ganancias. La guerra y la conquista. Aquí vemos cómo los héroes iban al campo de batalla para luchar contra los moros, porque necesitaban sacarlos de la península ibérica. Entonces es la parte que más se ve reflejada en la parte de lo que era la guerra y la conquista. La muerte. Durante la Edad Media, el hombre pensaba más en la muerte que en la vida misma. Siempre lo reflejó en los escritos, tratando de encontrar el destino y el sentido de la vida. Leyenda y mitología. En la Edad Media existió muchos mitos sobre brujas o hombres que iban y luchaban contra bestias, dragones. Todo esto que era ficticio entraba en la mitología de la literatura española. La vida cotidiana. Escritos en los que se reflejaban el día a día de las personas de la Edad Media. Podemos ver o podemos encontrar sus tareas, sus familias, cómo era el día a día de las personas de la Edad Media. Las jarchas. ¿Qué eran las jarchas? Las jarchas eran pequeños versos escritos al final de poemas llamados muazajas. Estaban escritos en árabe o en hebreo. Las jarchas aparecieron a finales del siglo XI y principios del siglo XI en Al-Andalus, que era tierra musulmán, que poco a poco se fue extendiendo por la península ibérica. Las jarchas utilizaban un tono de voz suave para representar expresiones y representar sentimientos. Una jarcha reconocida, las jarchas por lo general eran anónimas. Una reconocida es la de Tanto Amar, que dice: de tanto amar, amigo de tanto amar, lloran unos ojos antesanos que duelen tanto. Las jarchas fueron muy importantes, pues ayudaron a descubrir el origen de la literatura española, ya que demuestra que en la península ibérica también existía poesía lírica antigua. Las jarchas estaban escritas en lengua romance, que era un tipo de lenguaje antiguo en la península ibérica. Entonces vamos con el tema de los Mester de juglares. Pues
¿Qué significa Mester? Primero principal. Mester significa oficio y juglar significa juego o hombre de juego. Entonces este vendría siendo el oficio del juglar, oficio del hombre juego. Entonces, ¿qué hacían ellos? ¿Cuál era su función? Pues su función era entretener al público. Esto era pues a través de canciones, de cancioncillas. En ese tiempo habían 3 tipos de juglares. El primero son los juglares trovadores, que eran las personas que componían sus propias cancioncillas. Entonces estos trabajaban para los reyes y para los nobles. Está el segundo, que era el juglar de mala vida. ¿Por qué juglar de mala vida? Porque se dice que este juglar era una persona que se metía a vicio. Y aparte que era un artista callejero. Entonces, vamos con el tercer juglar, que era el intérprete. Este tomaba las obras como la del Cantar de Mío Cid y las empezaba a interpretar. Este viajaba de pueblo en pueblo. Vamos con los cantares de gesta. ¿Qué son los cantares de gesta? Son las hazañas de los caballeros que eran interpretados por los juglares. Entonces ahí va teniendo relación. Características del cantar de gesta. Como ya sabemos, los cantares de gesta eran poemas épicos que iban narrando los juglares y que iban llevando de pueblo en pueblo, narrando las hazañas de los héroes legendarios. Eran muy populares en la Edad Media, pero también eran muy importantes porque tenían varias funciones. Una de las funciones principales era aportar conocimiento sobre cultura, lugares, etc. Y también trataba de decirle a las personas cómo debían actuar en ciertas situaciones. Características: la oralidad. Estos cantares estaban diseñados principalmente para ser escuchados e entonados en cantos. La función social. Eran muy importantes porque cuando las personas se reunían en las plazas a escuchar a los juglares, estos momentos le permitían crear relaciones interpersonales con otras personas. Les voy a presentar varias de las obras representativas en la literatura medieval. El libro de Buen Amor de Juan Ruiz Arcipreste de Hita. Es una mezcla de relatos y consejos sobre el amor, la vida y la sociedad medieval con un tono humorístico. Usa fábulas, poesía y sátira para explorar las contradicciones del comportamiento humano. El Cantar de Mío Cid. Narra las hazañas de Rodrigo Díaz de Vivar, Cid el Campeador, un caballero que busca recuperar su honor y tierras tras ser desterrado injustamente. Con valentía y estrategia, conquista territorios, gana batallas y obtiene el perdón real. Vigulf. Es un poema épico sobre Vigulf, un héroe que lucha contra monstruos como Grendel y un dragón para proteger a su pueblo y obtener gloria. Su valentía lo convierte en un líder, pero enfrenta la inevitabilidad de la muerte. La Divina Comedia, de Dante Alighieri. Dante viaja por el infierno, el purgatorio y el paraíso, descubriendo castigos y recompensas sobre la vida después de la muerte. Acompañado por Vigilio y Beatriz, reflexiona sobre el destino y la justicia divina. Los cuentos de Canterbury, por Geoffrey Chaucer. Un grupo de peregrinos cuentan historias entretenidas y reflexivas mientras viajan a la tumba de un santo en Inglaterra. Cada relato aborda temas como el honor, la moral y la condición humana. Las Mil y una Noches. Es una colección de cuentos árabes, persas e indios, narrados por Scheherazade, para evitar su ejecución, con relatos como Aladino y Sinbad,
Estas historias incluyen magia, aventura, intrigas y enseñanzas sobre la vida y el destino. Los Nibelungos. Un poema épico alemán sobre Siegfried, un héroe que consigue un tesoro maldito y enfrenta traiciones y guerras. Su historia involucra amor, venganza y la trágica caída de reinos poderosos en batalla. El Cantar de Roldán. Narra la traición y la heroica muerte del caballero Roldán en una batalla contra los musulmanes en España. Su valentía y sacrificio representan el ideal caballeresco y el deber con su reino. La Celestina de Fernando de Rojas. Una tragicomedia sobre el amor obsesivo entre Calisto y Melibea, con la intervención de la astuta Celestina. Su codicia y manipulación provocaron una tragedia marcada por el destino y la desesperación. Vamos con los Mester de Clerecia. Con los Mester de Clerecia. ¿Qué son los Mester de Clerecia? Pues como ya sabemos, Mester significa oficio y Clerecia significa clérigos. Estos pertenecían a un corpus, que los corpus vendrían siendo son como textos largos en los cuales se ordenaban por orden de datos. O sea que estos eran ordenados para que su funcionalidad le sirviera en un futuro. Estos también eran personas muy cultas que enseñaban a las demás personas. Y pues esa sería toda mi exposición. Gracias. Ahora las características del mestre de clerecía. Primero, utilizan un lenguaje culto y cuidado y escriben en versos. La finalidad de sus obras es didáctica, es decir, que escriben para enseñar. 2. Los temas son casi siempre religiosos e inspirados en la tradición griega y romana, y también sienten un profundo respeto por los que lo inspiran a crear sus obras, por los libros que los inspiran a crear sus obras. Utilizan únicamente una estrofa llamada cuadernovía. El cuadernovía recibe este nombre ya que está formado por 14 sílabas que tienen la misma constante. Poetas del Mester de Clerecía. Gonzalo de Berceo. Fue un poeta español, el primero en escribir en castellano. Era un clérigo que trabajaba en monasterios para enseñar sobre la religión de forma sencilla. Juan Ruiz Arcipreste de Hita. Fue un escritor y sacerdote español. Su obra muestra su personalidad alegre e ingeniosa, mezclando enseñanzas religiosas con humor y consejos sobre la vida y el amor. Don Juan Manuel. Fue un noble, escritor y político castellano. Era sobrino del Alfonso X y tuvo una gran influencia en la corte. Quiso educar a la gente a través de relatos con moralejas. Alfonso X el Sabio. Fue rey de Castilla y León. Impuso la cultura, la ciencia y la literatura en castellano. Bajo su reinado se promovió la redacción de obras en castellano. Jorge Manrique. Fue un poeta y militar español. Participó en varias pantallas y fue famoso por sus poemas sobre la fugacidad y la muerte. Muchas gracias por ver.